Hay una esquina en la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México que hoy parece cualquier otra. Una plaza tranquila con árboles, una fuente seca de azulejos verdes que nunca tiene agua, y 4 bancas de cemento que casi nadie usa. Pero si te paras ahí y alzas la mirada, verás algo que te va a detener en seco. Una estatua de piedra de un hombre elegante, con sombrero de charro, sonrisa desbordada y mirada segura, que observa exactamente el punto donde antes estaba su casa. La casa que él mismo construyó en 1944 en el número 44 de la calle del Ángel. La casa que hoy ya no existe porque fue demolida en 2003. Y ese hombre de piedra que la observa para siempre se llama Jorge Negrete. Acompáñanos hoy a recorrer juntos la vida completa del charro cantor. La historia del niño de Guanajuato que habló 6 idiomas, que fue militar, que lavó platos en Nueva York cuando nadie lo conocía, que se convirtió en el hombre más famoso de México, que tuvo 3 grandes amores que le rompieron el corazón de maneras muy distintas, que acumuló una fortuna estimada en 80 millones de pesos de hoy, que fundó el sindicato que protege a todos los actores mexicanos hasta la fecha y que murió a los 42 años en una forma que nadie hubiera imaginado. Una historia llena de gloria, de secretos, de tragedias y de un amor que, según quienes lo conocieron de cerca, en realidad nunca fue correspondido del todo. Quédate porque esta historia no te la han contado completa. Primero, hay que saber de dónde venía este hombre. Y la respuesta va a sorprenderte, porque la historia de Jorge Negrete empieza mucho más lejos de donde la mayoría imagina. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México. Fue uno de los 6 hijos del matrimonio entre David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya. Su padre era militar, un hombre de disciplina, de jerarquías, de órdenes. Y eso marcó al pequeño Jorge desde que tuvo uso de razón. En la familia Negrete no había lugar para la mediocridad. Se trabajaba duro, se respondía por los compromisos, y se hacía todo con la mayor excelencia posible. Jorge tenía 3 hermanas, Consuelo, Emilia y Teresa, y 2 hermanos, David, que años después sería su representante y productor, y Rubén, que murió poco después de nacer. En 1921, cuando Jorge tenía apenas 10 años, la familia se mudó a la Ciudad de México. El padre David se había retirado de la vida militar y empezó a trabajar como maestro. La ciudad era un mundo completamente distinto al que Jorge conocía. Más grande, más ruidosa, más llena de posibilidades. Y en esa ciudad, el joven Jorge fue inscrito en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, una de las instituciones educativas más exigentes y prestigiosas del país. Aquí viene el primer dato que te va a dejar con la boca abierta. En ese colegio, Jorge Negrete aprendió a hablar alemán, inglés, francés, italiano y sueco. 6 idiomas. Un niño mexicano de provincia dominando 6 idiomas. Además aprendió los principios básicos del náhuatl. Era un políglota nato, con una capacidad intelectual fuera de lo común que muy pocos conocen porque la imagen del charro ranchero casi siempre opacó la del hombre culto y políglota que en realidad era. Pero Jorge no solo era brillante en los idiomas, también tenía algo más. Una voz que desde niño llamaba la atención de quien la escuchaba. Grave, potente, con una resonancia que no encajaba en el cuerpo de un adolescente. Y mientras estudiaba en el colegio alemán, Jorge empezó a tomar clases de canto con el maestro José Pearson, uno de los más prestigiosos profesores de técnica vocal en México, director de la Compañía Impulsora de Ópera de México. Pearson escuchó a Jorge y supo de inmediato que estaba frente a algo extraordinario. No era una voz de cantante de moda, era una voz de barítono operístico, una voz de grandes teatros. Pero el camino de Jorge Negrete no fue directo hacia los escenarios. Primero pasó por algo completamente diferente. A los 16 años, siguiendo la tradición familiar y la influencia de su padre militar, Jorge ingresó al heroico colegio militar. Y ahí también destacó. Se graduó como teniente de caballería y administración del ejército mexicano con calificaciones altas. En 1931, con apenas 20 años y ya con el grado de capitán segundo, realizó estudios militares en París y Roma. Viajó a Europa con uniforme, con rango, con futuro asegurado en una carrera militar que prometía mucho. Piensa en eso un momento. El hombre que todos conocemos como el charro cantor, el símbolo de lo ranchero y lo mexicano, pasó su juventud estudiando en una de las escuelas militares más importantes del país, viajando a Europa con rango de oficial, hablando alemán en París y estudiando administración militar en Roma.
Era un hombre completamente diferente al personaje que el cine construyó. Pero la música no lo soltaba. Aunque hacía vida militar, Jorge seguía tomando clases de canto con el maestro Pearson. Seguía cultivando esa voz que se negaba a quedarse en silencio. Y en 1930, mientras todavía tenía uniforme, cantó por primera vez en la cadena de radio Cetra de la Ciudad de México, interpretando arias operísticas y canciones de compositores mexicanos. Tenía 19 años. Nadie sabía todavía lo que eso significaba. En 1931, Jorge tomó la decisión que cambiaría todo. Solicitó licencia ilimitada del ejército mexicano para dedicarse por completo a su carrera como cantante. Abandonó el uniforme, abandonó el rango, abandonó la seguridad de la carrera militar y se lanzó al mundo de la música con todo. En 1932 grabó algunas óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno. Sí, grabó ópera. El mismo hombre que años después cantaría Ay Jalisco, no te rajes con mariachi primero grabó ópera con técnica clásica. Y en 1934 llegó un momento histórico que pocos recuerdan. Jorge Negrete cantó en la inauguración del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México junto al coro de alumnos del maestro Pearson. Un recinto que hoy es patrimonio de la humanidad. Su voz resonó por primera vez en esas paredes el día que se abrieron al mundo. Pero la gloria no llegó de inmediato. Antes de ser el charro cantor, Jorge Negrete tuvo que pasar por algo que muy pocos de sus admiradores conocen. Algo que los productores nunca quisieron publicitar y que él mismo prefería no recordar. Una etapa en la que la ciudad más famosa del mundo lo rechazó y lo dejó lavando platos en un restaurante. En noviembre de 1936, Jorge estaba en el Café Tupinamba del centro de la Ciudad de México, uno de los puntos de reunión de los artistas de la época. Ahí se encontró con Ramón Armengol, un cantante mexicano que tenía planeada una gira a Nueva York. El tercer integrante del grupo, Emilio Tuero, desistió por otros compromisos. Y Armengol le propuso a Jorge ocupar su lugar. Jorge aceptó, empacó sus cosas y viajó al norte. En Monterrey se presentaron primero como el dueto Par de Haces. Después cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. En Nueva York se anunciaron como The Mexican Caballeros y consiguieron presentaciones en la cadena NBC. Parecía que todo iba bien. Pero en abril de 1937, el dueto se desintegró. Y Jorge Negrete se quedó solo en Nueva York, sin contratos, sin representante, sin dinero. Intentó audicionarse para el Metropolitan Opera House, el escenario de ópera más prestigioso del mundo. Fue con su voz de barítono, con su técnica de Pearson, con toda la preparación que traía desde niño. Y lo rechazaron. No porque no cantara bien, sino porque los aspirantes extranjeros necesitaban un agente o una fianza que Jorge no tenía. Una formalidad burocrática que le cerró la puerta del sueño más grande de su vida musical. Desesperado, aceptó trabajar como mesero en el restaurante Yumurí y en otros establecimientos de ambiente latino en Nueva York. El hombre que había cantado en la inauguración del Palacio de Bellas Artes, el teniente de caballería graduado con honores, el políglota de 6 idiomas, estaba sirviendo mesas en Manhattan para poder comer. También ganó algo de dinero haciendo adaptaciones de canciones estadounidenses al castellano. Pequeños trabajos, pequeñas monedas, para sobrevivir en la ciudad que no lo quiso. Esa temporada en Nueva York dejó en Jorge Negrete una marca que nunca lo abandonó. La experiencia del fracaso, del rechazo, de verse reducido a la supervivencia más básica cuando creía que su talento lo llevaría lejos. Y también dejó algo más. Una determinación feroz. Una decisión de que si el mundo no lo recibía como quería, él iba a construir el mundo que lo necesitara. Regresó a México. Y empezó desde cero. En 1937 hizo su primera aparición en el cine, pero no en México. Participó en un cortometraje producido en Estados Unidos. Y ese mismo año, ya de regreso en su país, debutó en el cine mexicano con la película La Madrina del Diablo, junto a María Fernanda Ibáñez, la hija de Sara García, la misma actriz que años después se convertiría en la abuelita de México. Se dice que entre Jorge y María Fernanda existió una relación que duró poco pero que fue intensa, y que eso le costó a Negrete una enemistad con la mismísima Sara García por mucho tiempo. En 1938 filmó Juan sin miedo junto a Juan Silvetti, y algunas películas más que no dejaron huella mayor. Jorge todavía buscaba su lugar. Todavía no encontraba el papel que lo definiría para siempre. En 1939 firmó un contrato con la productora estadounidense 20ª Century Fox.
Parecía la gran oportunidad de Hollywood que tantos actores latinoamericanos soñaban. Pero el proyecto nunca se realizó. Un boicot de actores estadounidenses contra los intérpretes de origen latino bloqueó el acuerdo. Otra puerta cerrada. Otra frustración para guardar en silencio. Pero la vida de Jorge Negrete tenía preparado algo que ningún productor de Hollywood podría haberle dado. En 1941 llegó la película que lo cambió todo, que cambió la historia del cine mexicano y que convirtió a un actor prometedor en una leyenda que duraría para siempre. La película se llamaba Ay Jalisco, no te rajes. La dirigió Joselito Rodríguez. Y en el set de filmación, mientras Jorge ensayaba sus canciones con el mariachi y aprendía sus escenas de charro, conoció a la mujer que durante más de 10 años sería el centro de su vida, el motor de sus mejores obras, según quienes lo conocieron, la herida que nunca cerró del todo. Se llamaba Gloria Marín. Pero eso, la historia de Gloria, la historia del amor más largo y más complicado de Jorge Negrete. En 1941, Jorge Negrete llegó al set de filmación de Ay Jalisco, no te rajes con algo que ningún otro actor mexicano de la época tenía en la misma combinación. Una voz de barítono entrenada para la ópera. Un cuerpo de militar con años de disciplina física. Un dominio de 6 idiomas. Y una historia personal de fracasos, de rechazo, de mesas servidas en restaurantes de Nueva York que lo habían endurecido por dentro de una manera que no se veía pero que se sentía en cada escena, en cada canción, en cada mirada frente a la cámara. Hay actores que actúan. Y hay actores que son. Jorge Negrete era. Ay Jalisco, no te rajes fue dirigida por Joselito Rodríguez y se convirtió en el mayor éxito del cine mexicano hasta ese momento. La película arrasó en taquillas no solo en México, sino en toda América Latina, en Estados Unidos con las comunidades mexicanas y hasta en España. En 1942, Jorge recibió el premio a la mejor actuación masculina otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos. El charro que había lavado platos en Manhattan 4 años antes era ahora el hombre más admirado del cine mexicano. El cambio fue total, brutal, casi imposible de creer si no fuera porque hay registro fotográfico y periodístico de cada paso. Pero la película le dio algo más que la fama. Le dio a Gloria Marín. Gloria Méndez Ramos, conocida artísticamente como Gloria Marín, nació el 19 de abril de 1919 en la Ciudad de México. Había comenzado su carrera en el teatro a los 6 años, de la mano de su propia madre que tenía una compañía teatral. Creció en los escenarios, aprendió el oficio desde niña, y cuando llegó al cine ya era una actriz formada, con instinto, con presencia, con algo en los ojos que la cámara captaba como algo genuino. Cuando la pusieron frente a Jorge Negrete en Ay Jalisco, no te rajes, la química entre los dos fue tan evidente que el público lo sintió antes de que ellos mismos lo admitieran. El problema era que Jorge en ese momento estaba casado. Su primera esposa, la actriz Elisa Christie, estaba embarazada de su única hija biológica, Diana Negrete. Y sin embargo, durante la filmación, Jorge se enamoró de Gloria de una manera que, según quienes los conocieron, lo tomó completamente desprevenido. No era una conquista calculada. Era algo que lo desequilibró. El hombre más seguro sobre un caballo, el charro más arrogante de la pantalla grande, quedó descolocado por una mujer que, según ella misma confesó en entrevistas posteriores, lo encontró tímido por dentro, muy diferente al personaje que proyectaba al mundo. En 1942, Jorge se separó de Elisa Christie. El divorcio fue discreto, aunque los medios de la época rastrearon cada movimiento. Elisa se quedó con la pequeña Diana, y Jorge comenzó formalmente su vida con Gloria. Una vida que en papel nunca existió del todo, porque nunca se casaron legalmente. Vivían juntos, viajaban juntos, se presentaban públicamente como matrimonio, hablaban con la prensa de su vida en pareja. Pero no había acta, no había registro civil. Y eso, como vamos a ver, tuvo consecuencias muy dolorosas para todos. Durante 11 años, Jorge Negrete y Gloria Marín fueron la pareja más exitosa del cine mexicano. Protagonizaron 11 películas juntos. 11 producciones donde la química que habían desarrollado en la vida real se vertía en cada escena, en cada beso, en cada diálogo. El público no iba a ver personajes. Iba a ver a Jorge y a Gloria, que resultaban ser los mismos dentro y fuera de la pantalla. Era una rareza en el cine de cualquier época. Una pareja real que era también una pareja de ficción, y que resultaba imposible de distinguir en cuál de los dos mundos eran más ellos mismos. En esos 11 años, Jorge Negrete filmó una película tras otra. Historia de un gran amor en 1942.
Así se quiere en Jalisco, también en 1942, dirigida por Fernando de Fuentes. El Peñón de las Ánimas y Tierra de Pasiones en 1942. Me he de comer esa tuna en 1944, que se convirtió en una de las películas más representativas de toda su carrera. Canaima, hasta que perdió Jalisco, no basta ser charro durante 1945. Camino de Sacramento y Gran Casino en 1947, esta última dirigida por Luis Buñuel. Sí, el mismo Buñuel, el maestro del surrealismo, quien dirigió a Jorge en una de sus películas mexicanas menos recordadas pero de las más interesantes en retrospectiva. Y mientras filmaba, también cantaba. La Feria de las Flores, México lindo y querido, allá en el Rancho Grande, Las Mañanitas. Canciones que se convirtieron en parte del ADN musical de México. Canciones que hoy, 70 años después de su muerte, siguen sonando en las fiestas, en los mariachis, en las radios. Jorge Negrete construyó con su voz un archivo sonoro que el tiempo no ha podido deteriorar. Ahora bien, prepárate porque aquí viene algo que necesitas escuchar. Hablar de Jorge Negrete es también hablar de sus giras internacionales, y lo que ocurrió en esas giras te va a cambiar la imagen que tienes de él. En 1945 y 1946, en el punto más alto de su fama, Jorge aceptó una gira por Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. En cada país donde se presentó, fue recibido por multitudes que en algunos casos llegaron a paralizar las ciudades. En Argentina especialmente, el nivel de recibimiento fue algo que incluso los periodistas mexicanos que viajaron con él describieron con incredulidad. Era tratado como un jefe de Estado. En el Teatro Colón de Buenos Aires, el escenario más importante de América del Sur, Jorge se paró vestido de gaucho, no de charro, como gesto de respeto a la cultura argentina, y cantó Adiós Pampa Mía de Mariano Mores con sala llena completa. Fue un momento que la prensa argentina describió como uno de los más emocionantes que ese teatro había vivido en años. En Cuba, el presidente Grau San Martín acudió personalmente al Teatro Nacional para aplaudir a Jorge. El presidente de la República de Cuba fue a verlo cantar como cualquier admirador. Eso no le pasaba a muchos artistas de ninguna época. Pero en esas giras también pasó algo que Jorge jamás olvidaría, y que muchos consideran el primer eslabón de una cadena que lo llevaría a la ruptura con la mujer que amaba. Mientras estaban en Buenos Aires, Gloria Marín fue objeto de una atención desbordada por parte del público y especialmente de los artistas locales. Entre ellos, el cantante Hugo del Carril, una de las estrellas más importantes del tango argentino. Los rumores de que había algo entre Gloria y del Carril llegaron a Jorge con la fuerza de un golpe que no vio venir. No hay documentación definitiva de que hubiera una infidelidad real, pero sí hay testimonios de personas cercanas que dicen que Jorge quedó profundamente afectado. Un hombre de ese ego, de esa seguridad construida a base de sacrificio, viendo que la mujer por quien había dejado todo parecía deslumbrarse con otro en el país más lejano posible del hogar que habían construido. Y en ese viaje, en esa gira triunfal en la que todo México lo celebraba como el mejor embajador cultural que el país había tenido, Jorge Negrete recibió la noticia de la muerte de su padre. David Negrete Fernández, el militar que lo había formado con disciplina y que se había mudado a la Ciudad de México cuando Jorge era niño, falleció mientras su hijo estaba de gira en Sudamérica. Jorge no pudo llegar a tiempo, no pudo despedirse, y eso lo marcó con una culpa que los que lo conocían decían que nunca terminó de soltar del todo. Ahora bien, todo lo que hemos contado hasta aquí pertenece al Jorge Negrete que la gente conoce, el artista, el galán, el charro. Pero hay otra dimensión de este hombre que la historia del cine mexicano le debe más de lo que generalmente se reconoce. Y tiene que ver con el sindicato. En 1944, Jorge Negrete asumió la dirección de la Asociación Nacional de Actores de México, la ANDA. Y desde ese cargo luchó de una manera que no fue glamorosa ni fotogénica, sino difícil, polémica, llena de enemigos. Los productores de cine de la época ganaban fortunas a costa de actores que trabajaban en condiciones miserables, sin contratos claros, sin prestaciones, sin protección médica. Una actriz que se lastimaba en el set no tenía garantía de atención. Un actor al que ya no convenía podía ser despedido de un día para otro sin ninguna compensación. Las condiciones eran las de cualquier industria del entretenimiento en su etapa más salvaje, sin regulación, sin protección para los trabajadores. Jorge Negrete cambió eso. Negoció con los productores. Presionó. Amenazó con huelgas. Usó su popularidad como moneda de cambio para obtener condiciones reales.
Luchó por salarios mínimos garantizados, por contratos con términos claros, por la creación de una clínica médica para los trabajadores del cine. Esa clínica existe hasta hoy. Se llama la Clínica del Actor y ha atendido a miles de trabajadores del espectáculo durante décadas. Es uno de los legados más concretos y más olvidados de Jorge Negrete. Pero esa lucha le costó enemigos poderosos. Los productores que no querían que los actores tuvieran poder de negociación lo atacaron en los medios. Generaron rumores que intentaban mancharlo. Uno de los más insidiosos era que Jorge Negrete en realidad despreciaba la música ranchera y que solo la cantaba porque no había tenido otra opción, que su verdadero sueño era la ópera y que hacía el charro obligado por las circunstancias. Era mentira. Una mentira fabricada para distanciarlo del pueblo que lo adoraba. Pero como toda mentira bien construida, tuvo eco en algunos sectores y sigue circulando hasta hoy. Lo cierto es que Jorge Negrete eligió la música ranchera. La eligió con conocimiento de causa, con una voz que podría haber cantado Wagner en los mejores teatros del mundo, y decidió que prefería cantar México lindo y querido para su gente. Esa fue una decisión artística, no una resignación. Y esa decisión es la que lo hace irrepetible. Ahora hablemos del dinero. Porque Jorge Negrete ganó mucho, pero también gastó mucho, y al final el balance no era tan sólido como su fama sugería. Durante los años de mayor actividad, entre 1941 y 1952, Jorge Negrete fue uno de los actores mejor pagados de México. Reportes de la época indican que para 1955, Pedro Infante, que era el actor mejor cotizado del país en ese momento, ganaba alrededor de 400,000 pesos al año. Jorge estaba en un nivel comparable durante sus mejores años. Estimaciones posteriores calculan que su fortuna acumulada llegó a alrededor de 80 millones de pesos en valor actual. Una fortuna importante, pero menor de lo que muchos imaginan para el hombre más famoso del cine mexicano durante más de una década. ¿Y por qué no acumuló más? Por dos razones principales. Primera, porque Jorge gastaba con la misma generosidad con que ganaba. Le construyó una casa a su madre, la de la calle del Ángel número 44 que describimos al principio, y esa casa la pagó íntegra de su bolsillo. Mantenía a su familia. Viajaba en las mejores condiciones. Usaba los mejores trajes de charro que el dinero podía comprar, hechos a medida, con detalles en plata y en cuero de primera calidad. Comía en los mejores restaurantes de cada ciudad que visitaba. Vivía como la estrella que era, sin discreción en ese sentido. Segunda razón, y esta es la que duele, porque hacia el final de su vida empezó a regalar dinero que en realidad no tenía todavía. Y eso lo vamos a ver en detalle ahora mismo. Volvamos a la historia de amor, porque el capítulo de Gloria Marín todavía no ha terminado y tiene un giro que nadie en su momento esperaba. Para 1949, Jorge y Gloria llevaban 8 años juntos. Habían sobrevivido las giras, los rumores de Buenos Aires, la muerte del padre de Jorge, la presión constante de las cámaras y los micrófonos que registraban cada movimiento de su vida. Pero algo había empezado a cambiar. Ambos comenzaron a trabajar más en proyectos individuales. Cuando Jorge estaba filmando en la Ciudad de México, Gloria estaba de gira. Cuando Gloria regresaba, Jorge salía al extranjero. La vida se fue llenando de ausencias que se fueron acumulando como agua que no se nota hasta que ya inundó todo. Y después llegaron los rumores de las infidelidades. Jorge tuvo en 1949 un breve romance con la actriz Elsa Aguirre durante la filmación de Lluvia Roja. No fue el único desvío. Era un hombre que vivía rodeado de admiradoras, que encarnaba en la pantalla al galán más irresistible del cine mexicano, y que en la vida real tenía la suficiente atracción como para hacer realidad ese papel con demasiada frecuencia. La relación se fracturó. Hubo una separación. Y entonces pasó algo que en su momento nadie reportó con toda la claridad que merecía. Gloria Marín, sola, sin Jorge, tomó la decisión de adoptar a una niña. Una bebé que llamó Gloria Virginia Guadalupe. Era el sueño de ambos. Habían intentado tener hijos biológicos sin éxito durante años. Y ahora Gloria lo hacía sola, en medio de la separación, quizás como un acto de esperanza, quizás como un acto de independencia, quizás como ambas cosas al mismo tiempo. Cuando Jorge se enteró, regresó. Hubo una reconciliación. Jorge se encariñó con la pequeña, a quien llamaban Goyita de cariño. Por un tiempo pareció que la familia que nunca habían podido formalizar sobre papel estaba encontrando su forma por fin. Pero era demasiado tarde para sostenerla.
Las peleas continuaron. Los alejamientos se hicieron más frecuentes. Y entonces llegó la escena que, según testimonios de la época, fue el detonador final. Jorge llegó a buscar a Gloria y la encontró besándose con Abel Salazar, otro actor importante del cine mexicano. Y en ese momento, frente a quienes estuvieran presentes, el hombre que en la pantalla nunca se rajaba dijo en voz alta para que todos oyeran: «Hasta aquí llegué, eres libre de hacer lo que quieras». Y se fue. Era 1951. 11 años después de Ay Jalisco, no te rajes. 11 películas juntos. Una niña adoptada que llevaría solo los apellidos de la madre porque Jorge nunca la adoptó legalmente. Una historia de amor que el público había vivido como propia durante una década. Y un final que no tuvo ni el drama de una gran escena de cine, sino la brusquedad de una frase dicha en un pasillo, con furia, con orgullo herido, con todo el peso de un hombre que se negaba a doblegarse aunque por dentro estuviera roto. En mayo de 1952, Jorge habló con el Universal sobre la separación. Dijo algo que fue muy citado en esa época: «Es cierto lo de mi divorcio y ojalá que esto sea como una nube de verano que pase pronto, a fin de que un día no lejano vuelvan las cosas como ayer». Su deseo de que así sea está justificado tanto por la admiración que siempre tuve por Gloria como por el inmenso cariño que siento por nuestra hijita. Era un hombre que todavía esperaba algo, que todavía pensaba que quizás la historia no había terminado del todo. Pero mientras Jorge esperaba, el destino ya tenía otro plan. Y ese plan tenía nombre, tenía cara, y tenía una historia con Jorge que venía de 10 años atrás y que no había comenzado bien. Se llamaba María de los Ángeles Félix Guereña, y México la conocía como la Doña. Jorge Negrete y María Félix se habían conocido en 1942 durante la filmación de El Peñón de las Ánimas. Y desde el primer día se odiaron. No es una exageración periodística. Hay testimonios de personas que estuvieron en ese set que describen una hostilidad que hacía difícil el trabajo. La razón era simple y reveladora. Jorge quería que el papel protagónico femenino fuera para Gloria Marín, su pareja. El director eligió a María Félix, que en ese entonces era una actriz relativamente nueva, con apenas un par de películas encima. Jorge no lo aceptó bien. Se resistió a tratarla con deferencia. Al terminar el rodaje, María Félix hizo lo que cualquier actriz hacía al concluir una filmación: le pidió a Jorge que le firmara su libreto como recuerdo, igual que lo había hecho con el resto del equipo. Jorge lo miró, y sin decir una sola palabra, lo arrojó al suelo. Esa fue su respuesta. Esa actitud de Jorge Negrete, ese desprecio tan arrogante hacia una mujer que apenas comenzaba y que no había pedido el papel sino que simplemente lo había conseguido, fue exactamente lo que María Félix nunca olvidó. Y exactamente lo que 10 años después la tomó completamente por sorpresa. Porque cuando Jorge regresó a buscarla, lo hizo con una humildad que nadie en el mundo del cine mexicano le había visto antes. En algún momento de esos meses de cortejo, buscó ese mismo libreto que había aventado al suelo, lo firmó en secreto, y lo guardó sin decirle nada. María lo encontró años después, ya casados, en la cómoda de su casa. Él nunca explicó cuándo lo había hecho, ni por qué. Pero ella lo contó así en sus propias memorias, y eso dice más de lo que cualquier declaración de amor podría decir. Porque María Félix no lo admiraba de lejos, no lo idolatraba, no se rendía. Era la única mujer en el mundo del espectáculo mexicano que lo miraba como a un igual, y eso para un hombre de ese ego, de esa necesidad de conquista, era algo completamente nuevo, irresistible. En 1952, Jorge Negrete, como presidente de la ANDA, debió rendirle un homenaje público a María Félix, reconocida ya como la actriz mexicana más importante de la época. Se encontraron en ese acto oficial. Y en ese reencuentro, algo que llevaba 10 años de latencia entre ellos estalló de una manera que tomó a todo México por sorpresa. En pocas semanas, el hombre que acababa de separarse de Gloria Marín después de 11 años juntos y la mujer a quien él había humillado frente a todo el equipo de filmación en 1943 anunciaron su compromiso. El 18 de octubre de 1952, Jorge Negrete y María Félix se casaron en la finca Catipoato de Tlalpan. El nombre de esa finca, en lengua tarasca, significaba Casa de la Felicidad. Era propiedad de María. Un recinto colonial con jardines amplios, espacios grandes, una hacienda que ese día fue decorada para recibir a más de 500 personas. La prensa había invitado a 400, pero llegaron más de 500. Siempre llegaban más de lo esperado cuando estaban involucrados Jorge y María.
Escucha el detalle de lo que pasó ese día, porque es algo que vale la pena imaginarse con claridad. Jorge llegó vestido con un traje de charro de gamuza color marrón, con botonadura de plata y un zarape. Era el charro cantor en su versión más formal, más elegante, más épica. María llegó con un vestido rosa confeccionado por Armando Valdés Pesa, uno de los diseñadores más importantes de la época, con trenzas, aretes de filigrana de oro y un rosario de perlas. Era un gesto deliberado y hermoso. La actriz más elegante del cine latinoamericano, la mujer que se codearía con la alta costura de París en los años siguientes, el día de su boda mexicana eligió verse profundamente mexicana. Era su declaración. Entre los invitados estaban Frida Kahlo, Diego Rivera, que además fue uno de los testigos de la boda, Octavio Paz, Emilio el Indio Fernández, Fernando y Andrés Soler, Dolores Olmedo, el compositor Agustín Lara. Era la élite cultural y artística de México entera reunida en una hacienda de Tlalpan. Y para los millones de mexicanos que no tenían invitación, la boda fue transmitida en vivo por radio. Todo el país escuchó el momento en que dijeron que sí. El menú fue un festín completamente mexicano. Enchiladas de mole poblano, tacos de huitlacoche, barbacoa, carnitas, quesadillas, chicharrón. Para beber, aguas frescas de horchata y jamaica, tequila, pulque curado en grandes garrafas y licores extranjeros para quienes los quisieran. María Félix dijo años después que ese menú fue una decisión suya muy consciente. Quería que la boda oliera a México, que supiera a México. Era la doña, pero el día de su boda era también una mujer de Sonora que quería honrar de dónde venía. Y Jorge Negrete le regaló a María Félix un collar de esmeraldas valuado en 300,000 pesos de la época. Un regalo que en ese momento parecía la expresión más clara del amor que sentía. Un regalo que años después se convertiría en el centro de una batalla legal que nadie que estaba en esa boda podría haber imaginado. Porque el collar no estaba pagado completamente. Jorge lo había encargado a crédito. La fortuna estimada en 80 millones de pesos actuales que había acumulado durante 12 años de trabajo no era líquida. Era propiedades, era compromisos, era una casa hipotecada que su madre debía terminar de pagar. Y el collar de esmeraldas más caro que había comprado en su vida era también el más irresponsable, el gesto de un hombre que quería demostrarle a la mujer más difícil del cine mexicano que era capaz de darle todo, aunque para darlo tuviera que endeudarse. La madre de Jorge, doña Emilia, cuando se enteró del valor del collar y de cómo estaba siendo financiado, dijo algo que en su momento pareció solo la preocupación de una madre. «No te cases con ella», le dijo. Y cuando el matrimonio igual ocurrió y el collar apareció en el cuello de María Félix en las fotos de la boda, doña Emilia repitió lo que ya había dicho y añadió: «Te lo dije. Te lo dije». La luna de miel fue en Chapala, Jalisco, en el Hotel Nido. Una propiedad junto al lago más grande de México. Ahí, en ese hotel que hoy es el Palacio Municipal de Chapala, en cuya entrada hay una placa que dice que en ese lugar María Félix pasó su primera noche de bodas, Jorge Negrete y la doña tuvieron los días de más calma que tendrían juntos. Porque cuando regresaron de la luna de miel, el tiempo empezó a correr de una manera que ninguno de los dos podía controlar. Y la razón era una que Jorge llevaba guardada desde hacía años, una que los médicos conocían pero que el público no sabía todavía. Una enfermedad que estaba destruyendo su hígado lentamente, en silencio, mientras él cantaba y filmaba y organizaba huelgas y se casaba con la mujer más famosa de México. La historia de esa enfermedad, de cómo Jorge Negrete supo por primera vez que tenía hepatitis siendo joven, de cómo siguió viviendo con la misma intensidad como si el diagnóstico no existiera, de cómo la separación de Gloria Marín y el estrés del sindicato aceleraron el deterioro, y de cómo llegaron sus últimas semanas. Sus últimas horas en un hospital de Los Ángeles rodeado de las personas que amaba, mientras en México todo el país esperaba noticias con la respiración contenida. Eso te lo cuento en la parte final. En los años en que todavía usaba uniforme del colegio alemán y soñaba con cantar ópera. Una enfermedad silenciosa, sin síntomas visibles al principio, que se instala en el hígado y lo va destruyendo con paciencia, sin apuro, sin avisar. Se llamaba hepatitis C. En los años 40 y 50, la hepatitis C era una condena que se ejecutaba en cámara lenta. No había tratamiento. No había forma de detenerla una vez que se había convertido en cirrosis hepática, que era el siguiente paso, la destrucción progresiva e irreversible del tejido del hígado. Hoy, la hepatitis se cura con medicamentos en la mayoría de los casos. Es un proceso de semanas. Un tratamiento accesible que salva miles de vidas.
Pero en la época de Jorge Negrete, el diagnóstico era simplemente el inicio de una cuenta regresiva que nadie sabía cuándo terminaría. Y Jorge lo sabía. Lo sabía desde que era joven. Lo sabía cuando cantó en la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Lo sabía cuando lavaba platos en Nueva York. Lo sabía cuando filmó Ay Jalisco, no te rajes y se enamoró de Gloria Marín. Lo sabía cuando construyó la casa de su madre en Del Ángel número 44. Lo sabía cada mañana cuando se ponía el traje de charro y se paraba frente a la cámara o frente al micrófono o frente a un estadio lleno de gente que lo adoraba. Y eligió no decírselo al mundo. La razón era compleja pero comprensible. En esa época, la enfermedad era estigma social, especialmente para un hombre público. Especialmente para el hombre que encarnaba en la pantalla al charro más varonil, más invencible, más arrogante de México. Si Jorge Negrete admitía públicamente que tenía el hígado destruyéndose por dentro, los productores lo abandonarían. Los patrocinadores se alejarían. El público empezaría a mirarlo con lástima en lugar de admiración. Y el personaje del charro cantor, que era también la identidad nacional que millones de mexicanos necesitaban en esa posguerra, en ese México que estaba reconstruyendo su autoestima colectiva, ese personaje no podía estar enfermo. No podía tener una debilidad que no fuera cinematográfica. Así que Jorge vivió con el secreto. Y vivió como si no lo tuviera. Con la misma intensidad de siempre. Con la misma generosidad de siempre. Con la misma disposición a comer en los mejores restaurantes, a viajar por el mundo, a pelear con los productores, a enamorarse de mujeres imposibles, a trabajar sin parar. Pero hay algo que sí es cierto y que documentos de la época confirman. En 1937, el mismo año de su debut en el cine mexicano con La Madrina del Diablo, ya se tenía información pública de que Jorge padecía cirrosis hepática. No era un secreto absoluto para todos. Algunos de sus cercanos lo sabían. Algunos médicos lo habían documentado. Pero Jorge nunca lo confirmó abiertamente, nunca lo hizo noticia, nunca lo convirtió en parte de su narrativa pública. Y la prensa de la época, que en muchos sentidos era más discreta que la actual, respetó ese silencio. Además, hay algo que vale la pena aclarar porque contradice el estereotipo de lo que muchos imaginan de él. Jorge Negrete nunca bebió alcohol. Nunca. En una época en que los artistas mexicanos bebían como parte del ritual de ser artistas, en una cultura del espectáculo donde el tequila y el mezcal eran casi requisito profesional, el charro cantor no tomaba. Fumaba. Sí, fumó toda su vida, pero jamás bebió. No porque fuera tímido o abstemio por convicción moral, sino porque su hígado no podía permitírselo. Y esa disciplina, esa renuncia cotidiana en un mundo que celebraba el exceso, es otra de las cosas que hacen más compleja y más admirable la figura de este hombre. Ahora, en 1952, el año de la boda del siglo con María Félix, Jorge Negrete ya tenía 41 años. Y su hígado llevaba décadas deteriorándose. Las giras, el estrés del sindicato, la ruptura con Gloria Marín, el proceso emocional de esa separación, todo eso había acelerado el desgaste. Las personas que lo vieron en esa época, en los meses posteriores a la boda, dicen que se le notaba diferente, más delgado de lo habitual, con una palidez que el maquillaje de las películas disimulaba, pero que en la vida cotidiana era visible. El hombre que había sido imagen de salud y fuerza física empezaba a mostrar los signos de lo que llevaba años ocultando. A inicios de 1953, poco después de la luna de miel en Chapala, Jorge fue hospitalizado por una crisis de salud hepática. Los periódicos de la época lo reportaron con discreción. Fue tratado, se recuperó lo suficiente como para seguir trabajando, y continuó. Porque era lo que sabía hacer. Continuar. Ese mismo 1953 filmó Dos tipos de cuidado. La dirigió Ismael Rodríguez. Y en ella actuó con Pedro Infante, el otro gigante del cine mexicano de la época, el hombre con quien los medios siempre intentaron crear una rivalidad que en realidad no existía de la manera en que se contaba. Pedro Infante y Jorge Negrete en pantalla juntos, en la misma película, cantando, cabalgando, compitiendo y reconciliándose como lo hacen los amigos en las mejores comedias. Era la primera y sería la única vez que ambas estrellas compartirían protagonismo. La película se convirtió en uno de los clásicos más celebrados del cine mexicano. Y es también un documento que guarda algo extraordinario, filmada cuando su cuerpo ya estaba fallando por dentro. En octubre de 1953, Jorge cumplió 42 años. Hacía exactamente un año que se había casado con María Félix.
El mismo mes del aniversario de bodas fue también el mes en que su estado de salud empezó a deteriorarse de una manera que ya no se podía disimular. Tuvo que cancelar compromisos de presentación en Los Ángeles. Los periódicos empezaron a reportar que el artista había tenido que renunciar a sus actividades por motivos de salud. En la ANDA, el sindicato que había dirigido durante años, tomó la decisión de separarse definitivamente de la Secretaría General. Un hombre como Jorge Negrete, dejando el cargo que más significado le había dado en su vida, no lo hacía por gusto. Lo hacía porque ya no tenía fuerzas. Y en noviembre de 1953, Jorge estaba en Los Ángeles. Había viajado para atender asuntos de trabajo y también para ver una pelea de box. Al mexicano Raúl Macías, el Ratón Macías como lo llamaban, uno de los boxeadores mexicanos más celebrados de su época. La noche de la pelea, en el estadio lleno de gente, entre el ruido y la emoción y el grito de los asistentes, Jorge Negrete se paró en su asiento y gritó con toda la fuerza de su voz de barítono que había conmovido a miles: «Pégale duro, ratón». Y en ese momento, con ese grito, con esa explosión de emoción y de presión en el cuerpo, una de las varices del esófago se le reventó. El esófago y el estómago comenzaron a sangrar de manera severa. En el lenguaje médico se llama hematemesis, vómito de sangre por hemorragia interna. Es una de las complicaciones más graves de la cirrosis avanzada. Fue trasladado de emergencia al Hospital Lebanon Cedars en Los Ángeles, el mismo que hoy se conoce como el Centro Médico Cedar Sinai. Ahí comenzaron los días más difíciles. En México, la noticia llegó rápido. Los noticieros de radio empezaron a reportar el estado de Jorge Negrete desde el primer día. Las agencias de noticias mandaban boletines desde Los Ángeles a la Asociación Nacional de Actores en la Ciudad de México, y esa información se transmitía al público casi en tiempo real. Era el equivalente de lo que hoy sería el seguimiento de redes sociales en tiempo real, pero en 1953, con radio y periódicos como únicos medios. Todo México estaba pendiente. Los días siguientes, los boletines médicos que llegaban desde el hospital eran contradictorios. Un día decían que había mejoría leve, que el pulso se había normalizado, que las hemorragias habían disminuido. Al día siguiente la gravedad aumentaba de nuevo. Era la oscilación cruel de un cuerpo que peleaba contra algo que ya no podía vencer. La información que el secretario general de la ANDA compartía con la prensa en la madrugada del 3 de diciembre de 1953 decía que la gravedad continuaba, pero que el corazón latía con regularidad y que la presión arterial tendía a normalizarse. Había esperanza. O así parecía. El 4 de diciembre, la víspera de la muerte, el diario El Universal reportó en primera plana que el estado de Jorge era delicado, pero que llevaba 5 días en coma en el hospital. Y añadía algo que muchos quisieron leer como una señal positiva: el último boletín anuncia que el artista ya se queja y aún parece conocer a las personas. Va saliendo del sopor. Pulsaciones y temperatura normales. En México, millones de personas leyeron esa nota y creyeron que quizás había una oportunidad. Que quizás el charro cantor tenía todavía una escena más que dar. No la había. El 5 de diciembre de 1953, a las 11:03 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Jorge Alberto Negrete Moreno murió en el Hospital Lebanon Cedars de Los Ángeles, California. Tenía 42 años. Había cumplido 42 apenas 5 días antes. A su lado estaban María Félix, su esposa, que no se había separado de él en ningún momento desde que lo internaron. Estaba su madre Emilia, la mujer a quien había construido una casa en Del Ángel número 44 para darle el hogar que merecía. Estaban su hermana Consuelo y su hermano David. La familia más cercana, reunida alrededor de la cama de un hospital en una ciudad extranjera, viendo apagarse la voz más poderosa de México. En ese momento, Gloria Marín, la mujer que había sido el amor de Jorge durante 11 años, la mujer que conoció en el set de Ay Jalisco No Te Rajes y que lo acompañó en las giras y en la gloria y en el dolor, se encontraba en un rancho en el estado de Morelos. Había presintiendo el final. Se había alejado de la ciudad días antes, refugiándose con su hija en ese lugar alejado. Cuando los periodistas la encontraron y le preguntaron, dijo que estaba profundamente impresionada por las noticias y que deseaba de todo corazón su pronto restablecimiento. Era una frase pequeña, cuidadosa, de una mujer que sabía que ya no tenía derecho público a ese dolor, pero que lo estaba viviendo en silencio.
Raúl Corrales, fotógrafo y amigo cercano de Jorge Negrete, diría años después en una entrevista algo que resumió lo que muchos pensaban sin poder decirlo con esa claridad. Cuando supe la noticia, me dije, a Jorge no lo mató la cirrosis hepática. Lo mató su desmedido amor por Gloria Marín. Si es cierto o no es algo que nadie puede saber con certeza. Pero lo que sí es cierto es que el estrés de 11 años de una relación de ida y vuelta, de separaciones y reconciliaciones, de celos y de orgullo, de una niña adoptada que quedó desamparada entre dos personas que no pudieron sostenerse juntas, todo eso pesó sobre un hígado que ya estaba destruido por el virus. No existe una causa única para una muerte. Existe un cuerpo que se va rindiendo poco a poco, y todas las batallas que ese cuerpo libró contribuyen al final. Ahora viene la parte que quiero que imagines con toda la claridad posible. La parte que no tiene precedente en la historia del espectáculo mexicano. La parte que muestra mejor que cualquier otro hecho la dimensión real del lugar que Jorge Negrete ocupaba en la vida de su país. La tarde del 5 de diciembre de 1953, mientras la noticia de la muerte comenzaba a circular, el político y líder cinematografista Pedro Telles Vargas tomó una decisión. Ordenó que en todos los cines de México, en absolutamente todas las salas del país, se interrumpieran las funciones y se guardaran 5 minutos de silencio en señal de duelo. Piensa en eso. Todas las salas de cine de México. No una región, no una ciudad. Todas. Al mismo tiempo. La gente que estaba viendo una película vio como la imagen se detuvo y apareció el aviso de la muerte. 5 minutos de silencio en la oscuridad, con cientos de personas en cada sala procesando al mismo tiempo la misma pérdida. No hay otro artista mexicano en la historia del que se haya ordenado eso. Ni antes ni después. El presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, tomó una decisión inmediata. Ordenó que el traslado de los restos de Jorge Negrete se hiciera en un avión del gobierno federal perteneciente a la Secretaría de Agricultura. Un avión presidencial para traer a un actor. Era la primera vez que algo así ocurría en México. También ordenó que el cuerpo fuera velado en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto donde Jorge había cantado en su inauguración casi 20 años antes, y que el féretro fuera cubierto con el lábaro patrio, la bandera mexicana. El tratamiento de un estadista, de un general, de un héroe nacional, dado a un cantante y actor de cine que había llegado a Guanajuato siendo el hijo de un militar de clase media. El lunes, 7 de diciembre, el cuerpo llegó a México. Hubo retrasos en el traslado, cambios de avión, gestiones burocráticas que tomaron más tiempo del esperado. Pero cuando finalmente el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que esperaba ahí era algo que los periodistas que lo presenciaron describieron como una imagen difícil de creer. Se calcula que no menos de 10,000 personas estaban en el aeropuerto esperando la llegada del féretro. Gente de a pie, sin invitación, que simplemente fue porque quería estar ahí. María Félix descendió del avión solo unos metros detrás del féretro de su esposo. Llevaba lentes oscuros y el cabello cubierto con un velo negro. Nunca se le había visto así. La mujer más glamorosa del cine latinoamericano, la que siempre entraba a los cuartos con el control del espacio, caminaba ese día doblada por algo que no tenía remedio ni solución. Cuando llegó al edificio de la ANDA y ya no pudo contenerse más, quebró en llanto. Su hijo Enrique la consolaba. Del aeropuerto al edificio de la Asociación Nacional de Actores, el trayecto fue una procesión. El féretro fue abierto al público en el teatro que hoy lleva el nombre de Teatro Jorge Negrete. Y empezó una fila. Una fila que no terminó en horas, sino en 2 días completos con sus noches. Cientos de miles de personas esperaron en la calle, bajo el frío de diciembre en la Ciudad de México, para pasar unos segundos frente al ataúd y ver por última vez al charro cantor. No se habían conocido en persona. No habían tenido ningún trato directo, pero lo lloraban como si fuera alguien que había vivido en su misma casa. Ahí estaban Pedro Infante, que con Jorge tenía la supuesta rivalidad inventada por los medios, pero que ese día fue el primero en llegar. Cantinflas, Mario Moreno, que había tenido conflictos gremiales serios con Jorge durante los años del sindicato, puso eso a un lado y fue a rendir homenaje al hombre que había peleado a su lado en los años en que los actores no tenían derechos. Pedro Vargas, cuya voz educada también en técnica operística era la más cercana a la de Jorge entre todos los cantantes de su generación. Emilio el Indio Fernández, el director que había trabajado con él en El Rapto. Los hermanos Soler, toda una dinastía del cine mexicano, que permanecieron junto al ataúd durante horas. Y Elsa Aguirre,
La actriz con quien Jorge había tenido un romance durante la filmación de Lluvia Roja en 1949, también estuvo ahí. Callada, discreta, procesando en silencio algo que la prensa de la época registró sin ahondar demasiado. El día del entierro, una valla humana que los periódicos estimaron en cientos de miles de personas bordeaba el trayecto completo desde el Teatro Jorge Negrete hasta el Panteón Jardín, al sur de la Ciudad de México, donde el cuerpo sería sepultado. No eran 5 cuadras. Era un recorrido largo, por calles de la capital, y en cada metro había personas paradas en silencio viendo pasar el cortejo. El Universal calculó que al aeropuerto y a las calles del recorrido llegaron no menos de 500,000 de personas entre el día de la llegada y el entierro. 500,000 personas en las calles de la Ciudad de México para despedir a un artista. Para ponerlo en contexto, la Ciudad de México en 1953 tenía una población de aproximadamente 3 millones de personas. 1 de cada 6 capitalinos fue a las calles ese día. Cuando el féretro llegó al Panteón Jardín, la recibió la música de mariachi. La misma música que Jorge había llevado a los teatros más importantes del mundo. La misma música que había cantado vestido de gaucho en el Teatro Colón de Buenos Aires. La misma que había sonado en la boda del siglo XIV meses antes. Sonando ahora no como celebración, sino como despedida. Ahora necesito contarte lo que pasó después con el collar. Porque la historia del collar de esmeraldas que Jorge le regaló a María Félix como regalo de bodas, ese collar valuado en 300,000 pesos que no había terminado de pagar, tuvo un desenlace que en su momento llenó columnas enteras de los diarios y que habla de muchas cosas sobre la naturaleza de estas dos personas extraordinarias. Después de la muerte de Jorge, la familia Negrete se enteró de que el collar no estaba pagado, y reclamaron la joya. María Félix se negó a devolverla. Dijo, con esa sequedad que la caracterizaba, algo que se convirtió en frase legendaria: ¿quién le encargó el collar, Jorge o yo? Pues cóbreselo al muerto. Lo caído, caído está. El conflicto se convirtió en disputa legal. Fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Entre demandas, amparos y gestiones que duraron meses, María Félix tomó una decisión: pagar 500,000 pesos a un fideicomiso a favor de Diana Negrete, la hija biológica de Jorge, para poder conservar la joya legalmente. En total, contando también la hipoteca de la casa de los padres de Jorge que María cubrió, desembolsó alrededor de 1,150,000 pesos para quedarse con un collar valuado en 300,000. Pagó casi 4 veces su valor para no devolverlo. No porque le importara el dinero, sino porque nadie le quitaba lo que era suyo. Y después hizo algo que es el mejor epílogo posible para esa historia. Mandó desmantelar el collar y usó las esmeraldas en otras piezas de su colección personal. Se dice que algunas de esas esmeraldas formaron parte del collar de cocodrilos de Cartier, esa pieza legendaria que hoy pertenece al archivo histórico de la Casa Cartier y que es exhibida como una de sus obras maestras alrededor del mundo. Las esmeraldas del collar que Jorge no terminó de pagar le sobrevivieron a él, le sobrevivieron a María, y hoy viajan en exposiciones por los museos más importantes del planeta dentro de una pieza que es patrimonio de la joyería mundial. La madre de Jorge, doña Emilia, se quedó sin la casa de Del Ángel número 44. Las deudas que Jorge dejó al morir incluyeron compromisos que la familia no podía honrar. María Félix, en un gesto que muchos no mencionan cuando cuentan esta historia, cubrió la hipoteca de esa casa para que la familia de Jorge no la perdiera. Lo hizo calladamente, sin hacer de eso un acto público. Era viuda y era enemiga de la familia al mismo tiempo. Era las dos cosas simultáneamente, con la misma intensidad que había sido todo lo demás en su vida. Ahora hablemos del legado. Porque Jorge Negrete murió a los 42 años, con una carrera de apenas 16 años en el cine, con 38 películas encima, con una fortuna que no era tan grande como su fama sugería. Y sin embargo dejó algo que sobrevivió el tiempo de una manera que pocos artistas de cualquier época han logrado. Sus canciones siguen sonando. No como música nostálgica que solo escuchan los viejos. Siguen sonando en las bodas, en las fiestas de 15 años, en los estadios cuando hay partidos importantes, en los camiones, en los restaurantes. México lindo y querido se convirtió en la canción que más profundamente identifica al mexicano que está lejos de su tierra. La Feria de las Flores es todavía hoy el tema que más mariachis interpretan en la Ciudad de México. Jalisco no te rajes es el grito de orgullo regional que más se repite en el occidente del país. Son canciones que tienen 70 años y que no han envejecido porque no hablan de una época específica. Hablan de algo más antiguo y más permanente que cualquier época.
sus películas también siguen vivas. Dos tipos de cuidado con Pedro Infante es probablemente la comedia más vista del cine mexicano en plataformas digitales. Ay Jalisco, no te rajes sigue siendo referencia obligatoria cuando se habla de la época de oro. El rapto, dirigida por Emilio Fernández, es considerada uno de los mejores melodramas del cine latinoamericano del siglo XX. Y La ANDA, la Asociación Nacional de Actores que Jorge reorganizó y dirigió con tanta intensidad que la disputa gremial contribuyó al deterioro de su salud, sigue existiendo y sigue protegiendo a los trabajadores del cine y el teatro mexicanos. La Clínica del Actor, que Jorge luchó para que existiera, ha atendido a miles de personas durante décadas. Ese legado concreto, el de los derechos de los trabajadores, es quizás el menos glamoroso pero el más duradero de todos los que dejó. El Teatro de la Asociación Nacional de Actores, el edificio donde su cuerpo fue velado en diciembre de 1953, lleva hoy su nombre, Teatro Jorge Negrete. Una coincidencia circular y perfecta. El hombre que más hizo por los actores mexicanos da nombre al teatro donde los actores mexicanos se despiden de sus colegas. En la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México, en la plaza donde estuvo la casa que construyó para su madre, la estatua de piedra sigue mirando el punto vacío donde 11 años de vida con Gloria Marín, de películas filmadas, de canciones ensayadas al piano negro en la sala, de conversaciones con el padre antes de que muriera de viaje, de todo eso que fue esa casa. La fuente de azulejos verdes nunca tiene agua. Las 4 bancas de cemento casi nadie las usa. Pero la estatua mira. Y en la placa que la acompaña está escrito su nombre completo, Jorge Alberto Negrete Moreno. Y en la ciudad de Guanajuato, en la casa de la calle Matavacas y Manuel Doblado donde vivió de niño, hay una placa colocada por la ANDA en 1959, 6 años después de su muerte, que lo recuerda. La casa luce deteriorada según quienes la han visitado en años recientes. La fachada, que fue testigo de los primeros años de un niño que nadie hubiera predicho que llegaría a ser el hombre más famoso de México, se va cayendo poco a poco sin que nadie la restaure con urgencia. Es quizás la imagen más honesta del tiempo, los monumentos de piedra perduran, pero los lugares reales donde vivieron las personas reales se van convirtiendo en polvo. Jorge Negrete nació el 30 de noviembre de 1911. Murió el 5 de diciembre de 1953. 5 días después de cumplir 42 años. Vivió exactamente lo que cupo en esos 42 años. Estudió en 6 idiomas. Fue militar. Lavó platos en Nueva York. Cantó ópera. Cantó ranchero. Hizo 38 películas. Amó a Gloria Marín durante 11 años de manera que nunca pudo ser del todo limpia ni del todo terminada. Se casó con la mujer más indomable del cine latinoamericano y le compró un collar que no podía pagar. Fundó el sindicato que protege a los actores mexicanos hasta hoy. Construyó una casa para su madre. Y murió en un hospital de Los Ángeles con la bandera de México esperándolo en el avión que lo traería de regreso. Hay una frase de sus canciones que se convirtió en profecía. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. La cantó durante años. La cantó en Argentina, en Chile, en Cuba, en los mejores escenarios del mundo. Y cuando murió, en efecto estaba lejos. Y en efecto lo trajeron. Y en efecto hubo cientos de miles de personas esperando recibirlo en las calles del país que amaba. Eso es Jorge Negrete. El hombre que vivió sus canciones de la manera más literal posible. El hombre que fue exactamente lo que cantaba, con todo lo que eso tiene de grandioso y de humano y de imperfecto y de irrepetible. Espero que esta historia te haya permitido conocer al charro cantor de una manera que va más allá de las películas y de las canciones. Si conoces alguna anécdota o algún detalle de su vida que no mencionamos aquí, déjalo en los comentarios porque esta historia es de todos. Y si te gustó este recorrido por la vida de uno de los hombres más extraordinarios que ha dado México, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo.